Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass llamada ¿Qué son las heridas emocionales y cuál es el impacto o cómo influyen en las relaciones de pareja? Primero que todo te pido por favor que trates de estar, más que estar es regalarte unos minutos, un momento para escuchar esta masterclass con plena atención, porque cada vez que recibes este tipo de información, algo en ti va generando una conexión, vas trayendo de tu subconsciente a tu consciente, que es lo que finalmente va generando la, comillas, sanación. Entonces te pido que te regales un momento. Yo sé que a veces es difícil porque estamos en piloto automático, estamos llenos de cosas, estamos con los trabajos, con las responsabilidades familiares, ¿no es cierto?, con los hijos, con preocupaciones, con una serie de situaciones de esta vida tan ajetreada y tan en automático que hemos estado viviendo por mucho tiempo. Así que primero te invito a que te regales un momento y un espacio para ti, para que puedas escuchar esta masterclass. No te voy a decir cuánto va a durar, porque la verdad que no lo sé. Quienes me conocen, quienes han estado en talleres conmigo o en mis programas, saben que a mí me gusta transmitir la información desde mi propia experiencia, desde lo que a mí me ha pasado. Por supuesto, con una base teórica, porque yo soy bastante lógica y racional también, pero toda esta teoría que yo he ido investigando, estudiando, todo este conocimiento, lo he ido aplicando, lo he ido integrando en relación a mis propias experiencias y las situaciones de vida que yo he ido experimentando como cualquier ser humano más, como cualquiera de ustedes que me están mirando en esta masterclass. Y también, los que ya me conocen, saben también que cuando empezamos a hablar de un tema tan amplio como es la conciencia o como es, en este caso puntual, las heridas emocionales, generalmente no puede ser una estructura como un punteo de algunas cosas, porque todo está interconectado, porque todo está interrelacionado, porque no somos partes separadas, somos parte de un todo. Por lo tanto, acá voy a hablar también de temas que son relacionados obviamente al tema principal, que son las heridas emocionales, pero seguramente también voy a abordar temas como qué es el miedo. Por ahí quizás va a aparecer algo de la ley del espejo, pero siempre con una mirada objetiva y tratando yo de explicárselos a ustedes, de darme a entender con palabras simples, nada de tecnicismo, sino que como se aplica en la vida misma, en el día a día, en lo cotidiano. Por lo tanto, voy a poner ejemplos reales que me han pasado a mí o que le han pasado a alguno de mis acompañados o a las personas que yo he guiado durante todos estos años que llevo trabajando en temas de emociones, de conciencia en general. Bueno, dicho sea esta mega introducción que hice, mi nombre es Karen González Correa. Para quienes no me conocen, soy la creadora y fundadora de Benditas Emociones. Producto de un propio proceso interior que yo experimenté en el año 2014 hasta el 2018, logré trascender una enfermedad. No me voy a alargar en este tema, sino que solamente forma parte de mi presentación de quién soy hoy. Entonces yo logré trascender una enfermedad llamada fibromialgia. Es una enfermedad crónica que supuestamente no tiene cura, que es crónica, que yo tenía que vivir por el resto de mi vida con esa enfermedad o con ese diagnóstico o con los síntomas de este diagnóstico, que es mucho dolor. Uno de los principales síntomas es el dolor en el cuerpo, dolor generalizado físico, músculo-esquelético. Bueno, yo me dispuse a hacer un proceso interior sola durante 4 años.
Y ahí me di cuenta que la fibromialgia había llegado a mi vida con un propósito mayor, que era que yo lograra trascender esa enfermedad, pero no solamente por mí y para mí, sino que forma parte de mi misión de vida. Yo hoy me dedico 100% a esto. Es parte de mi trabajo. Yo no le llamo trabajo porque para mí no es un trabajo, no es algo que yo haga forzado, no es algo que yo haga obligada, no es que me levante el día lunes reclamando porque es lunes, no, porque esto está en plena coherencia conmigo, con lo que yo quiero entregar, con el servicio que estoy dando a las personas a quienes acompaño y guío. Entonces, bueno, esa es la introducción. Tengo 46 años de profesión, soy productora y gestora de eventos, no tiene nada que ver con esto. También ejercí muchos años la docencia en educación superior, en la misma área de comunicaciones. Sin embargo, todos esos trabajos anteriores que realicé, por supuesto, que tienen que ver con quién soy ahora, porque cada una de esas partes forman o integran a la Karen que está ahora acompañando a otras personas en sus procesos de toma de conciencia, de gestión emocional, de transformación a nivel subconsciente. Bueno, ya no quiero hablar más de mí, sino que me quiero enfocar directa y de lleno al tema que los convoca y por los cuales ustedes están acá. Yo sé que muchos de los que me están viendo ahora ya participaron del taller que hice anteriormente, ¿no es cierto?, acerca de las heridas emocionales, el taller en vivo por Zoom. Pero hay muchas otras personas que no lo han hecho, no lo hicieron, por lo tanto, esta masterclass es principalmente orientada a aquellas personas que, si bien es cierto, están interesadas en responsabilizarse en su universo emocional, como a mí me gusta decirle, ¿no es cierto?, tanto hombres como mujeres, que se quieren responsabilizar de su 50%. Ya acá, en mis talleres, en mis programas, en mis procesos de acompañamiento, yo me enfoco en cada uno de nosotros. O sea, acá no ponemos el foco afuera, no ponemos la responsabilidad en otro, no culpamos a un otro, sino que acá nosotras y nosotros nos trabajamos, nos miramos, nos observamos nosotros. Porque a partir de eso se genera un cambio afuera. No es al revés. Muchas veces pensamos que el otro tiene que cambiar para yo sentirme mejor. El otro tiene que ser de cierta forma para que la relación funcione. Y no es así, es al revés. Quien tiene que tomar conciencia y responsabilizarse, por supuesto son ambas partes, pero tiene que partir por mí. Yo primero me observo, me miro, tomo conciencia, tomo conocimiento, aprendo y luego integro. Porque como yo les digo también siempre, el conocimiento por conocimiento no sirve. Tú puedes ver 20 millones de videos en YouTube, hay mucha información. Te puedes leer una biblioteca completa de autoconocimiento, desarrollo personal y gestión emocional. Pero si no, esa información no la tomas y no la aplicas en ti, no la integras en ti como un aprendizaje real, no te sirve de nada. Por eso muchas veces vemos que personas están en constantes cursos, en capacitaciones, en talleres, han leído una cantidad de libros de Osho, de Louisa Hay, de una cantidad enorme de maestros espirituales que yo también he leído, muchos de ellos, no todos por supuesto. Sin embargo, leer, claro, te sirve para el conocimiento a nivel lógico, a nivel mental. Pero el conocimiento, si no lo aplicas en tu vida, en tu día a día, en la situación, en la experiencia que estás viviendo, no te va a servir. Entonces, por eso yo no soy vendedora de humos. Yo no digo que participando en un taller mío les va a cambiar la vida, como hay mucha información por ahí en internet, ¿no es cierto?,
toma este curso y no sé qué, toma este otro curso y no sé cuánto. No, es un proceso. Por supuesto que te sirve. No digo que no tomen cursos ni nada de eso, porque si no estaría diciendo no tomen tampoco mis talleres ni mis cursos. Pero siempre es un proceso, dependiendo de lo que queramos alcanzar. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo hago talleres de 2 horas, es un objetivo específico el que se trabaja en ese taller de 2 horas. No puedo yo decirles que en un taller de 2 horas van a cambiar completamente ustedes y les va a cambiar la vida absolutamente en algún área, porque son distintas etapas que hay que ir avanzando, son peldañitos que hay que ir subiendo, es tomar conciencia de mucha información que traemos desde el nacimiento. Bueno, no me quiero alargar más en esta introducción, sino que vamos a ir de lleno entonces a las heridas emocionales. Primero que todo, quiero hacerles una analogía, un símil, porque creo que cuando yo leí esto me hizo mucho sentido y se me hizo mucho más fácil comprender qué es una herida emocional. Porque muchas veces escuchamos, leemos, pero no entendemos bien el origen, y es ahí donde, o es lo primero que debemos ir comprendiendo a un nivel racional para luego ir aplicándolo en nuestra vida y en nuestro día a día, siendo conscientes de por qué actuamos de alguna forma en alguna situación y en otra actuamos de una forma distinta. Entonces, la analogía que les quiero compartir es símil a una herida física. Ya quienes han estado en talleres conmigo o en programas saben que yo siempre pongo este ejemplo porque es súper claro de comprender. Entonces, una herida emocional símil a una herida física. Ok. Yo cuando tengo una herida física, ¿ya? En la mano, tengo una herida, ¿no es cierto?, que me hice por cualquier motivo, da lo mismo el motivo, sino que me hice una herida en la mano. Resulta que yo esa herida sé que la tengo, o puede que cuando me la hice, dije, una herida, listo, la dejé ahí y no la tomé más en cuenta. Ya, es difícil que eso se haga, pero por eso ahí va el símil con la herida emocional. Perdón. Entonces, tengo la herida en mi mano y la dejo ahí. Digo, bueno, ahí está la herida y listo. No la tomo en cuenta. Ni siquiera la miro, la observo, ni siquiera la observo. Es más, la vendo para no verla. Y entonces, tengo la herida, me pongo una venda y sigo haciendo mi vida normal, ¿no es cierto? A ratos me va a doler, me la puedo pasar a llevar con algo, o alguien me la puede tocar y me puede hacer doler, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa con esta herida? La tengo vendada para hacer como que no la tengo, entonces, pero sin embargo, que yo la vende no significa que la herida se va a desaparecer o que la herida se va a curar por arte de magia, sino que la herida va a estar ahí y va a seguir su curso, su proceso, su desarrollo. ¿Y qué pasa si yo una herida no me hago cargo de ella? ¿Qué pasa? La herida se empieza a infectar, ¿no es cierto? Se infecta y se va cada vez agrandando más y se va profundizando probablemente más. Y cada vez va a ser peor. Entonces, yo con la herida en la mano sigo mi vida normal y luego me vinculo con una persona, con una pareja, en este caso estamos hablando acá de la herida emocional vinculada a las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Entonces, de repente mi pareja me toma la mano y yo, ¡ay! Me duele, obviamente, la herida está súper infectada.
y me duele mucho. Y resulta que yo le digo a mi pareja, pero ¿cómo no te das cuenta? Mira lo que me hiciste, mira lo que me haces doler. Pero a lo mejor la pareja no me hizo conscientemente, no me quiso hacer daño conscientemente al tocarme esa herida. O al tomarme la mano, a lo mejor ni siquiera tenía una intención. Una mala, comilla, no hay cosas buenas ni malas, pero no tuvo una mala intención de hacerme doler, porque probablemente mi pareja tampoco sabía que yo tenía una herida ahí. Entonces yo reacciono, porque mi reacción es, cuidado, no te das cuenta que me duele, es tu culpa, ¿por qué? Y empezamos a responsabilizar a un otro de la herida que es mía, es mi herida. Por tanto, ¿quién es la persona responsable de esa herida? Yo, por supuesto. Distinto es que yo sea consciente de mi herida absolutamente y la tenga y sepa que la tengo y no la ignore, sino que la integre y diga, ok, yo sé que tengo esta herida. Ten cuidado cuando me tomes la mano o no me tomes esta mano porque me va a doler. Pero voy a estar siempre diciéndole al otro que tenga cuidado, que no haga X o que no haga Y porque me va a hacer doler a mí. O le puedo decir al otro que tenga cuidado, pero en forma paralela yo me hago cargo de mi herida y empiezo a curarla. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esa herida no la queremos curar porque nos da miedo, porque nos va a doler. Porque cuando uno se cura una herida física, y esto yo lo hago, el ejemplo que alguna vez me ha pasado, más de una vez, que me he sacado un cuerito de acá del dedo, y al sacarme ese cuerito se me infecta y se me pone una cosa así, incluso hasta con materia, un poco asquerosito, pero me duele y se me afiebra, ¿no es cierto? Se me afiebra el dedo. Y cuando te revientas esa heridita, que es pequeña, que ni siquiera es una gran herida, y empieza a salir todo lo asquerosito que está ahí, toda la materia, toda esa infección, se te va como automáticamente la fiebre y como que genera un descanso. Pero sí, en el momento que te empiezas a limpiar, te duele. Claro, duele. Pero después es un alivio. Entonces, con ese símil entre una herida física, quiero entrar a hablar de la herida emocional. Es lo mismo, solo que no es una herida física, sino que es una herida emocional. Entonces, quédense con esa idea, por favor, de la herida física. Entonces, ¿qué son las heridas emocionales? Primero que todo, y acá voy a entrar en temas que a lo mejor para algunas personas van a ser incómodos, o incluso pueden decir, no, pero es que yo no creo en eso, no, es que no me crean. No me crean. Sientan y vean en ustedes mismos si algo de lo que yo les digo acá les resuena, como se dice. ¿Qué es resonar? Es que a veces no lo entienden muy bien a nivel racional, a nivel lógico, pero algo internamente dice, sí, esto me hace sentido. A pesar que no lo entiendo muy bien desde la lógica. Ahora, yo casi todo lo que comparto, lo comparto basada en teoría, basada en algo científico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo también soy muy lógica y racional, a pesar de también estar muy conectada a mi mundo espiritual, porque no somos seres no espirituales, todos los seres somos espirituales. Nos gusta o no nos guste, creamos o no creamos, tenemos espíritu. Por lo tanto, al tener espíritu, todos somos espirituales. En mayor o menor medida, de una forma u otra. Acá no tiene nada que ver con los que crean en Dios, si no crees en Dios, si crees en el universo, si crees en los ángeles, si crees en los arcángeles. Acá son todos bienvenidos.
porque yo creo en Dios, creo en el universo, creo en las energías, tengo mis arcángeles, mis ángeles, que me ayudan, me sostienen y me guían también en mis procesos. Pero también tengo una parte súper lógica y racional. Entonces, yo todo lo que estudié, lo estudié con una lógica más racional que solo espiritual, pero que en el fondo son las mismas cosas. Al final, en la espiritualidad se dice de una forma y desde la mirada científica o teórica se dice de otra, pero es lo mismo. Entonces, las heridas emocionales, según la autora que yo estudié, son heridas que traemos desde que nacemos. O sea, de antes de nacer ya sabemos cuáles heridas venimos a trabajar en esta experiencia terrenal. Y acá algunos discreparán conmigo y dirán, no, que yo no creo en las vidas pasadas o yo no creo en otras encarnaciones. Eso da lo mismo, creas o no creas, esa información ya viene dentro de ti, por último, genéticamente, ya en tu ADN. Por lo tanto, ya es información que traemos. ¿De dónde, cómo, por qué, cuándo? No es relevante. Lo relevante es entender que ya traemos esa información. Entonces, desde nacer, nosotros ya traemos heridas. Estas son 5 heridas, de las cuales, según la autora, en la cual yo me baso para hablar esto, 4, todos los seres humanos las vinimos a trabajar. Las traemos incorporadas. Unas mucho más profundas, mucho más infectadas que otras. Unas más leves. Pero todos los seres humanos traemos 4 de las 5. Esta autora dice que solo algunos traen la quinta, que después se las voy a contar cuáles son cada una. Las voy a nombrar. Pero que todos traemos 4 de estas 5. En mi caso, yo identifiqué las 5. Ya, yo soy una de esas personas que supuestamente traen las 5. Muchas de las personas que yo he trabajado y acompañado han identificado las 5 también. Entonces, bueno, pero eso es lo que dice esta autora. Yo puedo hablar de mí y de las personas con las cuales yo he trabajado. Obviamente, las 5 heridas no están en la misma proporción. Esto es súper importante. Y las 5 heridas no se gatillan a la vez. No es que se muestren las 5 heridas en torno a una situación o a una persona o algo que estoy viendo afuera, sino que se van gatillando de acuerdo a lo que yo tenga que ir aprendiendo, trascendiendo, ¿ya? Y de acuerdo a la experiencia que esté viviendo. Las heridas, una herida, por ejemplo, se puede manifestar en distintas áreas de la vida. Por eso yo soy súper responsable en decir que esta masterclass es orientada a que ustedes puedan entender las heridas emocionales para comprender o para llegar a una integración de cómo estas afectan en las relaciones de pareja. Ya, yo no voy a hablar acá de las heridas emocionales para trabajar áreas del trabajo, de la economía, de la abundancia o la prosperidad, en las relaciones familiares, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier otra área de la vida. Pueden impactar, por supuesto. Y yo les voy a dar después un ejemplo de mi caso personal. Entonces, estas heridas pueden impactar distintas áreas de tu vida, sobre todo las predominantes que le llamo yo, que son las heridas más grandes o más, comillas, infectadas que podemos traer. Estas heridas, ¿por qué se muestran o cuándo o en qué momento de nuestra vida empezamos a integrar o a darnos cuenta? Cuando somos muy pequeños. Cuando nacemos, nosotros vivimos
venimos, mejor dicho, venimos a experimentar esta vida, ¿no es cierto? La venimos a experimentar, somos bebés, somos puros, somos seres absolutamente espirituales, muy conectados, sabemos a lo que venimos, ¿no es cierto? Y sabemos que tenemos que ser, en esencia, quienes somos. Estoy hablando cuando somos bebés recién nacidos. Pero al poco andar, a los meses, al año, a los 2 años, nos damos cuenta que no podemos ser quienes realmente somos, en esencia. En esencia. ¿Por qué? Porque empiezan los condicionamientos. Nos empiezan a decir, no, es que no puedes hacer esto, no, es que no hagas esto otro, no. Y la familia, nuestros padres, la sociedad, la cultura, depende de donde vivamos, nos lleva a enmarcarnos o a seguir ciertos lineamientos de lo que supuestamente debemos ser. Por lo tanto, no nos dejan ser en esencia, a todos. Y acá no es culpar a la familia, por favor. Quienes me conocen saben que acá la responsabilidad es nuestra. No es culpar a nuestros padres porque me coartaron, porque me dijeron que no tenía que hacer esto y les hice caso. No, ok. Tengo los padres perfectos. ¿Para qué? Para aprender y para ir sanando o integrando, reconociendo estas heridas que yo decidí experimentar. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta, cuando soy niña o niño, y me empiezo a dar cuenta que no puedo ser quien yo realmente quiero ser, que ya me tengo que comportar de acuerdo a ciertos parámetros que un otro dice, cuando ya no me permiten jugar, porque no puedo jugar, no me puedo ensuciar, no me puedo expresar, no puedo ser quien realmente yo soy en esencia. Entonces, como somos niños que queremos explorar el mundo desde la inocencia, desde el ser puro, desde la esencia en sí misma, desde el alma se viene a experimentar en esta tierra, en esta vida, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que no podemos, entonces empezamos a usar máscaras. ¿Para qué? Para encajar. ¿Para qué? Para pertenecer. ¿Para qué? Para que no nos abandonen. ¿Para qué? Para que no nos rechacen. Entonces, ¿cuáles son estas heridas? Ahora se las voy a nombrar. La herida de rechazo. La herida de rechazo es una herida que se gatilla o te la muestra principalmente el progenitor del mismo sexo. La herida de rechazo te la muestra o la gatilla el progenitor del mismo sexo. ¿Ya? La herida de abandono la muestra o la gatilla el progenitor o la progenitora del mismo sexo. O sea, la de rechazo, en el caso mío, que soy mujer, me la mostró mi madre, mi progenitora del mismo sexo. A eso se refiere. Mi madre en el caso mío. En el caso de los varones, de los hombres, la muestra el padre o la gatilla. Ojo, acá no es culpar a los papás que por tu culpa, papá, yo tengo la herida. No. Solamente el padre te muestra la herida que tú traes para tú trabajarla. Entonces tenemos los padres perfectos para lo que tenemos que ir trascendiendo, para la evolución. Porque a la vida no vinimos a trabajar, ni a esforzarnos, ni a sacrificarnos, vinimos a evolucionar. ¿Ya? Entonces, la herida de rechazo la muestra el progenitor del mismo sexo. La de abandono la muestra o la gatilla el progenitor o la progenitora del sexo opuesto. Entonces, en el caso de las mujeres, quien nos muestra la herida de abandono es papá.
quien muestra la herida de abandono en el caso de los varones o de los hombres es mamá. La herida de traición, también la muestra el progenitor del sexo opuesto. La herida de abandono y la de traición la muestra la gatilla el progenitor del sexo opuesto. La herida de rechazo y la de injusticia la muestra el progenitor del mismo sexo. Y la última herida, que es la de humillación, que es la que, según esta autora que yo estudié, dice que no todos la traemos. Sin embargo, yo en mi caso sí la he identificado en algunas situaciones, que es la herida de humillación. ¿Ya? Entonces, la herida de humillación, ¿quién la muestra? La muestra la madre. Acá es literalmente la madre, independiente de el sexo nuestro. O sea, en el caso de hombres y mujeres es mamá o quien haya hecho ese rol. Porque en muchos casos, por ejemplo, si tu madre murió y tu padre se tuvo que hacer cargo de ti con el rol de madre, sería entonces con él. O una abuela o un abuelo. Quien haya ejercido el rol de madre es quien muestra la herida de humillación. Ahora bien, en todos los casos anteriores también es lo mismo, es quien haya hecho ese rol. Porque ya estoy escuchando que algunos me dicen, sí, pero yo no me crié con mi mamá, o a mí mi mamá falleció cuando yo era pequeño y me crió una abuela. Bueno, quien haya hecho el rol, quien haya cumplido el rol del progenitor con el cual tiene conexión o quien te gatilla la herida es la persona que te gatilló o te lleva a visibilizar o a mostrar tu herida. Entonces, cuando nos muestran las heridas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nos muestran las heridas? Nos duele. O sea, cuando nos tocan la herida, como les decía el símil, nos duele. Entonces, para eso, nuestro ego, el ego hablando de mente, no de ego de egolatría, sino que el ego como mente, el ego nos dice, ok, alto aquí, entonces no queremos que nos duela estas heridas que tenemos, por lo tanto vamos a usar máscaras. ¿Para qué? ¿Para qué usar esas máscaras? Es como la venda. La máscara es la venda al símil de la herida física. Entonces, ¿para qué usamos esas máscaras? Para evitar, supuestamente, comillas, para evitar supuestamente el dolor. Pero resulta que recuerden qué pasaba si vendábamos una herida y la dejamos ahí sin hacernos cargo, la herida se infecta y sigue creciendo. Cuando yo uso las máscaras para evitar supuestamente el dolor, lo que hago es que la herida vaya creciendo más y más. ¿Por qué? Porque no la enfrento, no la observo, no la miro, por lo tanto no la empiezo a sanar o a curar, no empiezo a hacer el proceso. Entonces, ¿cuáles son las máscaras que se utilizan en estas 5 heridas? En la herida de rechazo es la máscara del huidizo, así se llama, máscara del huidizo, o sea, de huida. En la herida de abandono, la máscara que se utiliza es la de dependiente. En la herida de traición usamos la máscara del controlador o controladora. Y en la herida de humillación es la máscara del masoquista. Entonces, ahí están las 5 heridas. Les conté más o menos, o por lo menos les dejé claro en qué contexto o quién era la persona, nuestro progenitor, quien la gatilla o quien nos la muestra. Y dicho sea de paso, generalmente el progenitor que nos muestra la herida a nosotros es porque él o ella también trae esa herida desde antes. Entonces nos espejamos.
Entonces, ahora ustedes me dirán, ya, ¿y qué tiene que ver esto con las relaciones de pareja? Tiene todo que ver. Porque cuando yo tengo alguna herida predominante, y acá yo no les puedo decir cuál es la herida predominante de ustedes, porque es una grabación, y para eso está el taller donde trabajamos, el taller de 2 horas, donde trabajamos específicamente en identificar cuál es tu herida predominante en las relaciones de pareja. Porque recordemos, como les decía anteriormente, que se pueden gatillar distintas heridas en distintos momentos de nuestra vida. Y acá yo les doy un ejemplo mío, personal. Yo, cuando empecé mi proceso para sanar la fibromialgia, que dicho sea de paso, para yo lograr sanar la fibromialgia tuve que hacer una conexión con mi poder personal, con mi amor propio, pero en profundidad, así, en lo más profundo, porque a veces las personas piensan, cuando yo digo vamos a hacer un taller de amor propio, piensan que con una sesión van a quedar listos, que si me encuentro bonita, si me encuentro fea, si estoy gorda, si estoy... No. El amor propio es un tema absolutamente profundo y hay que ver hartas cosas que nosotros traemos. Y dentro de esas son todas las heridas emocionales. Entonces, en mi proceso, yo identifiqué la herida de abandono para este tema de sanar el diagnóstico de la fibromialgia, ¿no es cierto? Entonces yo me trabajé mucho la herida de abandono, mucho, porque la herida de abandono tiene que ver con la dependencia, tiene que ver con la valoración propia, con el merecimiento, con una serie de cosas. Entonces yo me la había trabajado un montón. Entonces yo dije, la herida de abandono ya está lista. Entonces yo juré, me saqué la venda, ¿no es cierto? Y dije, ya esta herida estamos ready. Estuve mucho tiempo trabajándome, como 4 años. Además tengo una hija que hoy tiene 15 años, entonces estuve muy enfocada en mi diagnóstico, en mi proceso de sanación, en mi trabajo, y me desconecté de vínculos o relaciones de pareja. Me desconecté absolutamente durante esos 4 o 5 años. Y luego, cuando ya volví de nuevo a conectar emocionalmente, porque yo ya me encontraba en condiciones emocionales interior, me encontraba supuestamente, yo consideraba que estaba bien ya para vincularme con otra persona nueva después de este largo proceso que yo había vivido, que fue muy potente para mí porque fue trascender una enfermedad, un diagnóstico. Entonces, cuando dije, ya, bueno, ok, ahora me permito conectar emocionalmente con una persona, el año pasado, cuando de repente, herida de abandono de nuevo, dije, pero ¿cómo una herida de abandono? O sea, ¿por qué estoy reaccionando así con esta persona? ¿Por qué yo estoy reaccionando así? Entonces, como obviamente ya tenía conocimiento de todo esto, identifiqué rápidamente que era herida de abandono de nuevo. Y yo dije, ¿cómo? Si yo me he trabajado años la herida de abandono. Claro, me había trabajado años la herida de abandono, pero en esa área, en el área de mi amor propio, que tenía que ver con el diagnóstico de la enfermedad, con la no aceptación, con la no valoración, con la carga de muchas cosas, ¿no es cierto? A raíz de muchos años de cargar con cosas que no me corresponden, de tener la capa de superheroína y salvando a todo el mundo. Bueno, la había trabajado en otras áreas. ¿Y por qué no había visto esta área? Porque no se me había presentado el factor externo, la situación que me mostrara la herida de nuevo, que me tocara la mano y me doliera a mí. Entonces ahí dije, ok, ahora tengo que trabajarme la herida desde esta otra perspectiva, desde los vínculos y relaciones de pareja. Y esa fue, el año pasado, el momento en que entendí y comprendí en mi práctica, en mí misma, de que las heridas, yo sabía esto en términos de conocimiento, de teoría. Yo sabía que las heridas afectan distintas áreas de nuestra vida, pero no lo había experimentado, no lo había integrado. Entonces, por eso cuando yo les digo, no basta leer un libro, hay que vivir la experiencia para saber
si hemos ido sanando ciertas áreas de nuestra vida. Y es un proceso. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Es un proceso. Fácil o difícil, cada uno podrá tener ese juicio, porque ese es un juicio, es una percepción. Para mí no fue difícil, ha sido largo, por supuesto, ha sido un proceso, tal cual como una herida, pero tenían como muchas heridas, ¿no es cierto? Entonces hay que ir sanándolas como parte de un proceso, ¿no es cierto? Pero se puede. Y no es nada extraordinario. Sí, a veces te duele ver cositas tuyas. Y es por eso que hay muchas personas que prefieren decir, no, que el otro cambie nomás, porque él tiene que cambiar, yo estoy bien, yo estoy perfecta, no, si yo soy una excelente pareja, yo soy la mejor. Es el otro el que tiene el problema, no yo. Entonces vamos descartando parejas, porque el otro es el que tiene la responsabilidad absoluta y yo no tengo ninguna. Yo no tengo ninguna y, perdón, porque me entró una llamada. Entonces voy dejando la responsabilidad afuera, como que siempre el otro el que tiene que cambiar y yo estoy bien así porque yo soy así y el otro me tiene que aceptar como soy, pero de repente me voy dando cuenta con los años, con el tiempo, en que a veces estoy repitiendo patrones o repitiendo experiencias o me siguen apareciendo las mismas personas con otro nombre, con otra cara, con otro cuerpo, pero con las mismas actitudes. Y eso no es casualidad. Eso no es que tengo mala suerte. Tengo mala suerte, me tocan puros pasteles. ¿Les suena eso? O pastelas. Oh, me tocan puras tóxicas. No te tocan. No es azar. Es que esas personas afuera te están mostrando algo que tú tienes que sanar en ti. Mientras tú no sanes o no integres, a mí me gusta decir integres, porque no es que haya que sanar no es que tengamos que hacer un proceso eterno y recién después me puedo vincular, no, yo me puedo vincular con otras personas, pero responsabilizándome e integrando la parte que yo tengo que trabajar en mí. Yo acá no estoy diciendo que para tener una relación tienes que estar sano, porque eso no va a pasar nunca. No vamos a llegar a estar absolutamente sanos, porque cuando llegue ese momento vamos a haber trascendido. Ya no vamos a estar en esta experiencia. Mientras vivamos en la tierra vamos a seguir aprendiendo y eso es lo maravilloso. Es un proceso que lo vamos a experimentar mientras vivamos. Pero eso no significa que no pueda ir construyendo mejores relaciones a partir de mi propia conciencia y de mi responsabilidad. Entonces, por eso siempre mi comunicación en redes sociales, en YouTube, en mis talleres es responsabilicémonos de nuestro 50% en los vínculos de pareja. Porque así, cuando yo me responsabilizo, puedo finalmente conectar con personas que están en mi misma sintonía. Entonces, ya no culpo afuera o ya no me quedo en relaciones donde no están en coherencia conmigo. Ya no acepto menos de lo que merezco. Ya no acepto que alguien me trate mal, porque sé poner límites, porque sé entender hasta dónde pongo yo los límites y qué estoy yo dispuesta a aceptar. Pero eso es cuando ya estoy siendo consciente de mis heridas y me estoy haciendo cargo y responsabilizando y entendiendo que a veces no es amor necesariamente, es costumbre, es apego, es dependencia. Y entiendo que a veces me puede doler alejarme de una persona, porque a lo mejor sí tengo amor, sí hay cariño, hay costumbre quizás. Quizás un poco de dependencia, porque todas las relaciones tienen cierta dependencia. Para mí no existe eso que las personas no son somos dependientes de cierta manera, pero una dependencia sana, equilibrada, recíproca. No una dependencia obsesiva o una dependencia dañina. Si tú estás sufriendo, es porque ahí no es. Si te causa dolor,
si te causa incomodidad, si no te sientes bien en el vínculo, pero en tu fuero interno, en tu profunda honestidad, es porque ahí no es. Tienes que ir. Y eso nos cuesta un montón. Es un proceso, porque hay muchas cosas que ir viendo en esto. Entonces, acá viene la otra parte. Una parte es identificar la herida emocional predominante y las secundarias, porque, como yo les decía, por ejemplo, yo tenía en las relaciones, en los vínculos de pareja, tengo la predominante, la de abandono. Ya, esa es la mía predominante. Eso no significa que haya otras secundarias también relacionadas a los vínculos de pareja. En mi caso, yo tenía predominante la de abandono, secundaria la de traición. Y la persona con la que me mostró esto tiene su herida de rechazo y como predominante la herida de rechazo y como secundaria la herida de injusticia. Entonces, estas heridas se tocan y al tocarse, de acuerdo a actitudes, a situaciones que se experimentan en el vínculo, hay reacciones. Y estas reacciones muchas veces generan que la relación o termine o se genera una relación de una codependencia tóxica o de idas y vueltas, es que voy, me vengo, o sea, me quedo, me voy, después vuelvo porque te echo de menos, pero después me voy de nuevo porque me molestó algo y después de nuevo vuelvo, sin hacer una gestión individual. No digo que una persona que tenga, por ejemplo, abandono y otra rechazo no se pueda vincular de una buena manera, una manera saludable, sí. Se puede, pero con trabajo mutuo. Cuando ambas personas quieren trabajarse y se responsabilizan de su 50%, porque en muchas de estas relaciones lo que pasa es que uno se culpan con los otros. Es que tú tienes la culpa, es que tú eres así, es que tú eres así, pero cuando nos detenemos y nos miramos y decimos, ok, esta es mi responsabilidad, y parte de mi responsabilidad es decir, no quiero más esto en mi vida, aunque me duela, aunque sienta amor por la persona, pero me tengo que ir. Cuando no es sano para mí, me tengo que ir. Y no puedo andar por la vida como salvador o salvadora de las personas que no se quieren salvar. Entonces, bueno, retomo. Entonces, en el taller que yo hago para que podamos identificar en conjunto, yo los ayudo a identificar su herida predominante y sus heridas o su herida secundaria en las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Vemos también cuáles son las acciones o reacciones que pueden tener en los vínculos. Ahora bien, puede ser también que en algunas relaciones se haya gatillado una herida y en otras relaciones se haya gatillado otra. Y acá no tiene que ver con género, ojo. Hay hombres que tienen la herida de rechazo y mujeres que tienen la herida de rechazo como predominantes. Hay hombres que tienen la herida de abandono y mujeres que tienen la herida de abandono. Esto no tiene que ver con que las mujeres tienen la herida de abandono y los hombres la de rechazo, no. Esto es indistintamente. Y puede que en algunas relaciones se te gatille una más que otra. Entonces eso quiere decir que puedes tener dos. Cuando es un mismo patrón muy parecido entre una relación y otra, hay una que es más predominante. Pero hay situaciones, yo he conocido y he acompañado a personas en sus procesos que tienen las dos y que en algunas relaciones se gatilla una y en otras relaciones se gatilla otra. Tienen dos predominantes y hay otras secundarias. Entonces, estas heridas se muestran de distintas formas y en distintas situaciones. Ya, entonces, por ejemplo, en los vínculos de pareja yo tengo la predominante, el abandono. Alguna vez experimenté el rechazo, pero cuando era chica, cuando era, no sé, tenía 18 años, creo, o menos. Experimenté en la relación de pareja la de rechazo, o sea, yo rechacé. Pero generalmente lo que me gatillaba más es la de abandono.
Pero, por ejemplo, la de rechazo estaba muy presente en mis trabajos. Se me gatillaba en mis trabajos la herida de rechazo. Por ejemplo, a mí me costó mucho hacer live en Instagram. Ahora me encanta, lo disfruto, aunque esté sola, aunque no esté conversando con nadie, aunque nunca me ha pasado eso, pero tenía mucho miedo de eso. Tenía mucho miedo de grabar live o hacer estas clases grabadas. Tenía mucho miedo, me costaba. De hecho, si ustedes vieran, o a lo mejor en YouTube han visto algunos, de hace poquito tiempo atrás, que yo estaba como súper así, hablaba, porque tenía mucho miedo al rechazo. ¿Al rechazo de quién? De ustedes. De las personas que están viendo mis clases, de los que estaban viendo mis live, que dijeran que yo no, porque yo estaba, no sé, cualquier cosa. La mente nos lleva a los peores escenarios. Y acá el miedo es fundamental, porque el miedo nos paraliza. Y el miedo es el que nos hace reaccionar cuando las heridas se tocan. El miedo imaginario. Porque el miedo es un mecanismo de defensa. Y está perfecto, es un mecanismo de sobrevivencia. Si aquí entra un león a mi oficina ahora, yo voy a salir arrancando, por supuesto. Y está perfecto el miedo ahí. Pero el miedo que yo hablo es el miedo imaginario, un miedo que se proyecta en mi mente. Entonces, como tengo tanto miedo al dolor que tengo en esta herida de abandono, por lo tanto tengo tanto miedo al abandono, entonces me pongo esta máscara de dependiente. Cuando me pongo la máscara de dependiente, hago todo lo posible para que no me abandones, porque tengo un profundo miedo a sentir ese dolor. Y eso mismo pasa en todas las heridas. Entonces el miedo acá es clave, va de la mano, porque no quiero volver a sentir el dolor de esa herida. No quiero volver a conectar con ese dolor, por eso me pongo estas máscaras. Por eso me pongo esta venda en esta herida, porque no quiero revivir ese dolor. Pero sin embargo, al ponerme esa máscara y a no enfrentar ese dolor, ¿no es cierto? Lo que hago es ir intensificando la herida, profundizándose, infectándose más. Y a la larga, a lo mejor me voy a hacer cargo de la herida cuando ya sea muy tarde. Porque entendamos que las emociones afectan en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en esto que estamos hablando específicamente ahora, que es las relaciones de pareja, sino que en todas las áreas de la vida y en la salud. O sea, yo soy el claro ejemplo de cómo las emociones me llegaron a enfermar de un diagnóstico crónico. A lo mejor algunos de ustedes saben acá qué es lo que es la fibromialgia, a lo mejor otros no, o a lo mejor alguien conoce a alguien con el diagnóstico, es una enfermedad que no tiene un origen desde la medicina tradicional científica. Por eso no tiene cura, por eso es crónica, pero no tiene un origen determinado, porque es un origen emocional. Y yo logré trascender esa enfermedad trabajándome, conectando con mi poder personal, con mi amor propio, pero de verdad, y tratando de sacarme esas máscaras. ¿Por qué digo tratando? Porque obviamente vivimos en este mundo y nos cuesta, porque no nos permiten ser quienes somos en esencia. Y muchas veces nosotros mismos no nos permitimos ser quienes realmente queremos ser. Yo he trabajado muchísimo tiempo en eso. Entonces ahora me permito muchas cosas. Me permito este corte de pelo a los 46 años. Me permito andar en polerón. Me permito no trabajar en horario de oficina porque es algo que no vibra conmigo. Y no digo que ustedes no lo hagan, cada uno hace lo que le vibre, lo que esté en coherencia con cada uno de ustedes. Eso es lo importante. Eso es lo que yo trabajo en mis programas, eso es lo que yo trabajo en mis talleres, desde la esencia. Yo fumo, sí, fumo. Como carne, también como carne. Para algunas personas puede estar mal y está perfecto.
pero yo con eso no le hago daño a nadie. Yo ahora soy quien quiero ser realmente, o por lo menos me encamino hacia eso, porque es una conciencia diaria, ¿no es cierto? Pero, mientras no transgreda o nos pase los límites, o que mi decir o mi actuar afecte a un otro. De eso hay que ser absolutamente consciente. Porque yo antes, cuando era más joven, decía, no, que yo soy así. Entonces al que le guste bien y al que no bien también. Entonces me tienen que aceptar. Entonces yo podía hablar y decir y hacer y deshacer, pero entendí de que no puedo hacer y deshacer. Porque si lo que digo o lo que hago puede dañar a un otro, entonces ahí es donde yo tengo que saber que puedo llegar, perdón porque de nuevo me llamaron por teléfono. Tengo que entender que eso tiene un límite, que yo puedo fumar, es mi responsabilidad. De hecho, en los talleres por Zoom yo fumo y le digo a todos los que quieran fumar, fumen. Porque a nadie le va a molestar a través de la pantalla. Por supuesto, si hago un taller en vivo, no voy a estar fumando en un espacio cerrado donde molesto a otras personas. Por supuesto que no. Eso es. Yo con este corte de pelo a mis 46 años no le hago daño a nadie. Y si a alguien le molesta, es problema de esa persona. Si a alguien le molesta que yo me fume un cigarro a través de una clase de Zoom, es problema de ella. No es mi problema. Yo no estoy invadiendo su espacio. Distinto sería, como vuelvo a repetir, que estuviéramos en un espacio en común y yo esté fumando y que no me importe porque yo soy así, entonces no. Cada uno puede hacer lo que quiera hacer con su vida, pero siempre y cuando sea coherente consigo mismo. Y eso, necesario una profunda honestidad. Conmigo misma, no con otro, conmigo misma, ¿ok? Entonces me miro, me observo con una profunda honestidad. Porque muchas veces, no, yo estoy bien, no, yo no necesito nada, no, yo tuve una infancia lo más bien, ¿no? Todos tuvimos infancias complicadas, porque no son acciones. Entonces me pueden decir acá, ya me estoy alargando, llevo 1 hora, casi. Muchos me pueden decir acá, no, pero es que yo no tuve la herida de abandono, o sea, a mí no me abandonaron cuando... Ojo, no es el hecho real y tangible de que te hayan abandonado cuando eras niño o niña. Pudiste vivir con tu papá y con tu mamá. Fue que en algún momento algo pudo haber gatillado en ti y te sentiste abandonado, te sentiste traicionado, traicionada, te sentiste humillado, humillada. No es que a lo mejor alguien lo haya hecho literalmente, o a lo mejor sí, pueden ser ambos casos, pero por eso todos tenemos las heridas, porque de una u otra forma nos hemos sentido así, sobre todo si esas son nuestras heridas predominantes. Entonces, eso, espero de corazón, de verdad, que me haya tratado de explicar de la mejor forma. Son muchos temas, yo podría estar hablando 4 horas acerca de esto, pero a mí lo que me interesa es esta primera etapa, que es primero comprendan qué es lo que es una herida emocional. ¿Para qué? Para que luego puedan ir identificando su herida. ¿Para qué? ¿Para qué hay que identificar la herida? Para ir integrando y ser consciente, traer a la conciencia lo que está en nuestro subconsciente. Cuando lo traemos a la conciencia, ya nos podemos responsabilizar de nuestras acciones y ya vamos a poder entender de por qué me genera ansiedad ciertas situaciones, por qué me generan miedo otras. Entender que en un vínculo, en una relación de pareja, cuando las heridas se tocan, ambas personas sufren. Ambas. A lo mejor a una se le nota más que a otra, o a lo mejor una hace como que no le importa, pero cuando hay un vínculo y hay una conexión emocional, eso es lo importante. Cuando existe realmente una conexión emocional, da lo mismo del título. Si están recién conociendo, si llevan 5 años, 20 años, 100 años,
son casados, están conviviendo, da lo mismo. Mientras haya conexión emocional, si hay heridas, esas heridas se van a tocar y a ambos les van a doler sus respectivas heridas. A lo mejor a algunos se les nota más, a otros no se les nota. Eso tiene que ver con cómo cada uno lleva sus propios procesos y cómo cada uno se hace responsable y de su emocionalidad, de su universo, de su universo emocional. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles por haber llegado hasta acá. Ya llevo 1 hora hablando. Los quiero invitar y las quiero invitar al taller que voy a hacer próximamente para identificar la herida predominante y la secundaria en tus relaciones de pareja. ¿Ya? Ese es el taller de 2 horas por Zoom. Ahora, ese es un taller grupal. Ahora, si hay persona que quiere trabajar su herida de manera individual porque no quiere exponerse o no quiere conversar, aunque ojo, yo en mis talleres no obligo a nadie a hablar. Cada uno puede hacer su proceso sin comentar nada de lo que yo estoy compartiendo, porque los ejercicios son para uno, yo voy entregando todas las indicaciones, cada uno va sacando sus propias conclusiones y obviamente me va preguntando y los voy acompañando en el proceso. Pero yo en mis talleres son lo más relajado que hay, así tal cual como estoy ahora con ustedes, fumando, tomándome un café. Si alguien fuma, va a poder fumar en el taller virtual, ¿no es cierto? No obligo a nadie a hablar. Las personas, generalmente se genera algo súper rico, algo muy en sintonía, porque las cosas, lo que nos sucede en la vida, a todos nos suceden cosas muy similares. Entonces se genera algo rico, pero también respeto a aquellas personas que a lo mejor no quieren participar en un espacio en grupo. También tengo sesiones individuales para que identifiques tu herida predominante y secundaria. ¿Ya? Y ahí vamos a profundizar un poco más, obviamente, en las heridas, en ese taller de 2 horas. También, durante abril, voy a hacer un taller más extenso, que 7 sesiones, donde vamos a trabajarnos en distintas áreas para construir relaciones de pareja más sanas, equilibradas. Pero desde mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque la herida es una parte, pero también tenemos que ver los vínculos, porque las heridas van de la mano con nuestros progenitores. Entonces también tenemos que ver los vínculos con papá y mamá. Hay que ver la parte de comunicación, cómo nos comunicamos, el miedo, ¿ya? Y una serie de puntos que se deben trabajarnos, que nos debemos trabajar para que si estamos solteros o si están solteros o solteras, estén en mayor coherencia con ustedes mismos para cuando se vinculen nuevamente con otra persona. Si están en pareja actual, para que puedan ir mejorando ese vínculo con la persona. O bien, quizás es el momento de terminar una relación que no está siendo coherente contigo. Por otro lado, hay personas que están saliendo de situaciones complejas, de relaciones de pareja complejas, donde es necesario soltar y sanar. Entonces, este taller de 7 sesiones que voy a estar dando durante abril es un proceso donde vamos a trabajar muchos aspectos. Y son talleres teórico-práctico, ¿ya? No son solamente que yo hable. Obviamente soy buena para hablar, ya se dieron cuenta, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ir llevando a la práctica. Vamos a ir haciendo ejercicios prácticos. Por eso son 7 sesiones, porque es un proceso. Pero está este taller que voy a hacer, yo creo que en una semana más, nuevamente, porque ya lo hice la semana anterior, probablemente la próxima semana lo haga de nuevo. Es el taller para identificar la herida, para ir entendiendo más, entendiéndonos más, ¿ya? Así es que eso, les voy a estar enviando la información, les voy a dar un descuento, así es que atento a quienes me hablen porque vieron esta masterclass. Ya me dicen, vi tu masterclass completa, llegué hasta el final y
ahí decía que había un descuento para las personas que a partir de esta masterclass se van a inscribir al taller de 2 horas. Y si alguien directamente quiere ir al taller de 7 sesiones, también va a tener un descuento por haber escuchado esta masterclass gratuita que, como siempre yo les digo, yo hago con mucho respeto, con mucho amor, sin ningún juicio y con mi único propósito, que es compartir mi conocimiento, mi experiencia, para que ustedes lo pongan en práctica, no para que se llenen de conocimiento y de información, porque somos igual que un computador. Si yo cargo el computador de programas computacionales, valga la redundancia, ¿no es cierto? Pongo el Photoshop, pero no sé usar el Photoshop. Entonces lo voy a tener ahí y no lo voy a poder aplicar, porque no sé cómo aplicarlo. No sé cómo hacer un diseño en Photoshop. Esto es lo mismo. Nos llenamos de información a nivel mental, pero esa información no genera ningún cambio en nosotros, ni en nuestra realidad, ¿ya? Así que por eso todo lo que yo hago, lo hago como parte de mi misión. Por supuesto que en mi trabajo de esto vivo, ¿no es cierto? Como todos ustedes que trabajan para vivir, bueno, este es mi trabajo, que para mí no es un trabajo, forma parte de mi misión. La fibromialgia llegó a mi vida para esto. Ahora, si alguien me dice, no, que yo plata no tengo, no, es una excusa, te lo digo enseguida, es una excusa porque no quieres mirarte y el dolor está ahí. Pero bueno, cada uno con sus decisiones, cada uno es responsable, así que yo acá no emito ningún juicio de ese tipo. Si no tienes dinero, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer sola. ¿Lo puedes hacer? Por supuesto que sí. ¿Lo vas a poder hacer en 2 meses? No. ¿En 3 meses? No. Porque es un proceso. Porque esto que yo te expliqué aquí en 1 hora con 6 minutos, no lo aprendí hace 1 mes ni 2 meses. Lo vengo estudiando desde el 2014. Entonces, está la opción. No te digo tampoco que para trabajar un área como es las relaciones de pareja te vas a demorar desde 2014 horas. No estoy diciendo eso, por favor. Yo hice un proceso completísimo en mí. Una de estas partes fue esto, que fue lo último que se me mostró el año pasado. No estoy diciendo eso que te va a demorar 10 años, no. Pero no va a ser tan rápido, porque vas a tener que investigar mucho, vas a tener que leer mucho, vas a tener que invertir mucho tiempo. Entonces, si no inviertes dinero, vas a tener que invertir muchísimo tiempo. Pero lo vas a lograr, por supuesto. Yo no tengo ningún superpoder. Es más, lo que yo te voy a explicar, que te voy a acompañar en tu proceso, también depende de ti. Lo vamos a hacer en 7 sesiones, si quieres tomar el taller de 7 sesiones, pero ahí yo te voy a dar tareas, comillas, que tienes que hacer. Porque yo no tengo ninguna varita de Harry Potter, ni ninguna varita mágica, ni una pócima, no. Son procesos de autoconocimiento que a veces nos van a doler un poquito, porque a mí me dolió darme cuenta que tenía mi autoestima desequilibrada, como a mí me gusta decirle hoy, o más bien tenía mi autoestima baja. Me dolió, porque yo creía que tenía una autoestima perfecta, porque yo era profe, yo era productora de eventos, sabía hablar en público y me podía comunicar y no sé qué, y no me ponía roja, pero no era eso, era mucho más, mucho más. Bueno, no me sigo extendiendo. Si resonaron, si algo les resonó de todo esto que les dije, me pueden escribir. Muchos de ustedes tienen mi WhatsApp. Los que no, está mi WhatsApp en el Instagram. También en mis videos de YouTube, también a veces los tengo puesto por ahí el WhatsApp. Tienen mi correo, benditas emociones, en Instagram, en YouTube. El Gmail es benditasemociones@gmail.com. Y me pueden contactar. Y como les digo, porfa, háblenme si se quieren participar del taller de 2 horas o del taller más largo, porque lo voy a hacer con cupos, pocos cupos, ¿ya? Porque como es un trabajo teórico práctico, no puedo tener a 30, 40 personas, así que yo creo que máximo van a ser 20, 25 personas, máximo. Así es que
me hablan y ahí lo conversamos para ver el tema del pago, bueno, para ver toda la parte administrativa, ¿no es cierto? Y cualquier duda o consulta que tengan, por favor, no duden en preguntarme, ¿ya? Y eso, espero de nuevo que algo les haya servido, que les haya resonado, que hayan tomado conciencia, que hayan traído al consciente mucha información que seguramente estaba ya en su subconsciente, ¿ya? Y les haya, como digo yo, les haya caído la ficha como me ha caído tantas veces y como me sigue cayendo día a día, porque yo sigo en mi camino, sigo conociéndome, sigo aprendiendo, sigo evolucionando. Yo no he llegado a ningún nivel. Yo soy tan humana como todos. Y todas las personas que estamos hoy viviendo en esta experiencia terrenal tenemos las mismas capacidades. No hay ningún iluminado que esté vivo. Todos los iluminados ya trascendieron. Porque en esta experiencia estamos para evolucionar. Entonces todos los maestros, que hay muchos maestros ascendidos, iluminados, ya no están viviendo en esta experiencia. Así es que eso. Muchas gracias, espero que estén súper bien y estamos en contacto y ojalá nos estemos viendo por ahí en el taller de 2 horas o en el taller de 7 sesiones. Besos, abrazos y que estén súper bien. Chao.